buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Andrés Galindo y en este espacio abordaremos el tema de los medicamentos. Pero antes necesitamos definir básicamente qué es un medicamento. Bueno, para esto consulté la página oficial de la OMS, la cual nos dice que un medicamento es todo aquel que funciona para la cura, diagnóstico de diferentes enfermedades, según el decreto 150/92, que nos señala que estos son para la prevención o cura y deben de tener una o dos sustancias a lo mucho. Según esto es el decreto de la OMS 150/92. Su formulación. Pues básicamente este es un proceso en el cual a través de la mezcla de ciertas sustancias químicas se obtiene un fármaco nuevo. O sea, básicamente se mezclan varias sustancias para seguir obteniendo fármacos para remediar cualquier tipo de enfermedades que se vayan descubriendo. El objetivo de esto es crear un nuevo fármaco que sea estable y seguro para el consumidor. Básicamente que no produzca efectos secundarios y no produzca pues efectos contraproducentes en el paciente que lo consuma. La formulación incluye el proceso de identificación de cada uno de sus componentes y de sus propiedades, además de la identificación de nuevos incipientes que pudiese ayudar en la fabricación del fármaco. Básicamente esto nos dice que se buscan nuevos materiales para poder curar diferentes enfermedades. Ok, continuemos. Luego se comienza a considerar factores tales como el polimorfino, el pH, entre otras cosas, ya que esos factores pueden afectar a la efectividad del medicamento. Pues básicamente lo que nos indica es que se miden sus niveles de pH para pues intentar que sea lo más beneficioso posible y que no tenga un efecto contraproducente en el paciente. Ok, continuemos. Tras eso se pasa a la dosificación, donde se les da una forma, color o sabor. Básicamente se hace como ya sean las tabletas que conocemos, las cápsulas, el color, el sabor que van a tener y pues de esta manera ir creando poco a poco el medicamento. A partir de ahora se les pasa a los ensayos clínicos donde se prueba la efectividad del fármaco en animales principalmente. Básicamente esto nos hace mención a las pruebas que se realizan con algunos tipos de fármacos para ver que sean efectivos en seres humanos. A continuación vamos a hablar un poquito de su principio activo. Ok, vamos a definir primero qué es su principio activo. El principio activo es la principal sustancia contenida en un fármaco. Gracias a esta, un fármaco obtiene sus propiedades, características tales como son los analgésicos, antiinflamatorios, anticoagulantes, etc. Básicamente su principio activo es con el material esencial con el que están hechos y de este se les va a dar como por así decirlo un destino para cada uno de estos, ya sea para antiinflamatorio, antianalgésico o anticoagulante, como nos menciona en este texto. El excipiente. Coloquialmente se puede decir que el excipiente es un ingrediente, por mencionarlo de alguna forma. El excipiente es una sustancia generalmente inactiva, la cual se utiliza para integrar los principios activos. O sea, básicamente esta ayuda para integrar más fácil el principio activo al medicamento, pero no tiene ninguna utilidad. Ok, ahora la marca comercial. La mayoría de ustedes o algunos han ido a comprar a una farmacia similar, algún medicamento, y ya sea, o alguna farmacia de patente, ya sea Pisa, Bayer o alguna de las más conocidas, por solo nombrar algunas. Pues básicamente el nombre es la marca que le da el laboratorio del medicamento. Básicamente los laboratorios son como se los mencionaba, las marcas ya sea Pisa, Bayer o algunas otras. Y pues básicamente la marca comercial o el laboratorio les da un nombre específico a cada una de estas. Esto se puede hacer en una sola denominación química con distintos nombres, como por ejemplo no sé, aspirina, ampicilina, amoxicilina, que terminan en ina, pues básicamente son porque sirven para cosas similares y nos pueden ayudar para circunstancias similares. Ok, ahora voy a hablar un poquito de si no estoy mal, un anti, es un antibiótico, el cual es muy conocido, es la aspirina. Su principio activo, marca y excipiente. Ok. El ácido acetilsacílico es un fármaco de uso común, el cual se utiliza para tratar el dolor, la inflamación y en algunos casos la fiebre. Básicamente esto nos remonta al año
1887, donde fue creada, y pues básicamente esta fue creada para ese tipo de cosas, como un antibiótico para la fiebre o más recientemente para tratar una gripe, y básicamente lo que es un antibiótico. Ya después se fue mejorando, y pues como les mencionaba, el INA, como es la aspirina, después viene la ampicilina, amoxicilina y todas estas que nos ayudan para, por así decirlo, el sistema pulmonar. Y pues más adelante les estaré hablando un poquito más de cómo funcionan los antibióticos en nuestro cuerpo y también los antiinflamatorios y antianalgésicos para que podamos ir entendiendo un poquito más a todo lo que me estoy refiriendo ahorita. Bueno, para continuar vamos a hablar un poco de los antibióticos o antibactericidas, que básicamente se podría decir que son una especie que luchan contra las bacterias y los virus en nuestro cuerpo. Y pues, ¿qué es lo que hace? Lucha contra las bacterias infecciosas en el cuerpo. Y pues básicamente lo que hacen es atacar el proceso de la enfermedad al destruir la estructura de las bacterias o su capacidad. Eso es muy importante porque destruyen su capacidad de reproducirse o de dividirse. Es bien sabido que las bacterias se reproducen y se dividen, lo cual hace que nuestro sistema inmunológico no se pueda defender. Bueno, continuamos con la explicación breve de qué es un antibiótico o un antibactericida, como se le nombra. Bueno, los científicos lo nombran antibactericida o antibiótico, básicamente son similares. Pues sí, esto tiene la capacidad de destruir el proceso en el que se estructuran las bacterias, en las que se dividen o se reproducen. Los científicos con frecuencia lo ordenan los antibactericidas por categorías de la misma. Pues básicamente los ordenan por dos categorías principales que les voy a explicar a continuación. Ok, para comenzar, la primera de ellas, algunos antibacterianos, por ejemplo, la penicilina o cefalosporin, matan las bacterias absolutamente y se llaman bactericidas. Pueden atacar directamente la pared de la célula bacterial que lesiona la célula y las bacterias ya no pueden atacar al cuerpo, lo que evita que esas células hagan más daño dentro del cuerpo. Básicamente como que se meten en la membrana de las células de las bacterias y acaban con ellas definitivamente, lo cual hace que generemos anticuerpos y que no nos volvamos a enfermar de esa misma bacteria o de ese mismo virus, ya que lo ataca desde dentro y lo elimina por completo. Ok, los otros son los antibacterianos, por ejemplo la tetracilina o la estrimosina, bloquean el crecimiento y reproducción, lo que mencionábamos anteriormente. Básicamente estos hacen que dejen de dividirse o de reproducirse. Con frecuencia se llaman antibióticos bacteriosáticos, que evitan que los nutrientes lleguen a la bacteria, o sea, básicamente hacen que poco a poco muera y no tenga la suficiente fuerza como para seguirse reproduciendo. Ok, esto les impide dividirse y multiplicarse debido a que se necesitan millones de bacterias para continuar con el proceso de la enfermedad. Estos antibióticos pueden detener la infección y darle al sistema inmunológico el cuerpo tiempo para atacar. O sea, básicamente a nuestro cuerpo lo que hacen estos antibacterianos o estos antibióticos es que impiden, impiden que por así llamarlo, la célula de la bacteria se siga alimentando, entonces esto hace que no se pueda reproducir, lo cual detiene su crecimiento y la detiene por completo y hace que nuestro cuerpo pueda atacar y así destruirla por completo. Ok, ahora vamos a hablar un poquito de los efectos secundarios de los antibióticos. Con los poderosos y útiles que pueden ser los antibióticos, pues pueden producir efectos secundarios en algunas personas. En niños pueden ocasionar malestar estomacal, diarrea o náusea, pues no hace falta entrar más en detalles en eso. Pero también en algunos jóvenes tienen reacción alérgica a la penicilina y otros antibióticos, produciendo síntomas como lo que cualquier alergia te produce, como salpullidos en la piel, comezón, entre otras cosas. Ok, continuemos. Si estos síntomas alérgicos se vuelven realmente severos, ocasionando dificultad para respirar, para tragar, debido a una garganta estrechada o jadeo, debería llamar a su pediatra y dirigirse al apartamento de emergencias de inmediato, porque realmente es poco usual que suceda esto.
Ok, ahora vamos a entrar en una pregunta muy interesante y pues por algo que quiero tocar este tema aquí. ¿Es bueno utilizar un antibiótico para prevenir la enfermedad? ¿O como para usarla en un resfriado leve? ¿Es realmente bueno usar esto? Pues les voy a responder la pregunta a continuación. Pues ya que los medicamentos o los antibióticos son más usados para tratar infecciones de su bebé o un niño pequeño puedan desarrollar, algunas veces se recetan para evitar que alguna vez ocurra una enfermedad. Por ejemplo, los niños que tienen infecciones frecuentes en las vías urinarias, algunas veces reciben antibióticos para reducir la posibilidad de que ocurra. Los medicamentos pueden matar las bacterias antes de que tengan la posibilidad de causar más infección. Pero pues solamente sería en ese caso. Nosotros no deberíamos de consumir esto, ya que estamos sobreexponiendo a nuestro sistema nervioso y pues básicamente estamos haciendo que los virus o las bacterias que habitan en nosotros muten y se hagan aún más resistentes, lo cual no queremos. Y pues creo que eso sería todo por parte de los antibióticos. Espero que hayamos podido entender un poquito. Y antes de irme les quiero dar un resumen leve sobre todo lo que acabamos de hablar. Pues básicamente un antibiótico hay de dos tipos, ya sean los que atacan por dentro a la célula y la destruyen, o la que detienen y evitan que se puedan reproducir, haciendo que básicamente nuestro cuerpo tenga el tiempo suficiente para reaccionar y eliminar a estas bacterias por completo. Realmente esos serían los dos tipos de antibióticos y serían sus dos funciones básicas, que sea matar la célula desde dentro o detenerla para que nuestro sistema inmunológico tenga la suficiente capacidad para erradicarla. Ok, y para continuar les voy a explicar un poco sobre las vacunas. Para empezar vamos a definir qué es una vacuna. Como todos sabemos, una vacuna es vía inyectable, lo cual significa que con una jeringa nos transmiten un virus, que a su vez este virus va, por nombrarlo de alguna forma, pues va haciendo que nuestro cuerpo genere anticuerpos. Bueno, nuestro cuerpo y nuestro sistema inmunológico generan anticuerpos para poder atacarlo. Y ahora les voy a explicar un poco sobre la historia de las vacunas. Ok, dicho de esta forma breve, la vacunación es una medida consistente de administración de un preparado, que pues básicamente es la vacuna, con el objetivo de evitar la aparición de las enfermedades habitualmente infecciosas, causadas por los microorganismos frente al que se vacuna. O sea, básicamente la vacuna es como un tipo de medida de prevención ante varios de estos agentes infectantes a nuestro cuerpo. Se suele decir que la persona vacunada está inmunizada frente a microorganismos correctos. La historia de la vacuna se remonta a la antigua China, donde existen escritos del siglo XI en los que se hace referencia a una forma primitiva de vacunación, concretamente la conocida como variolización. La variolización es la inoculación del pus de la viruela para provocar esta enfermedad en una forma atenuada e inmunizar hacia el paciente. Básicamente les metían lo que se podría decir como que una pequeña parte para que se infectaran de viruela, pero no tan grave para que de esta manera se pudieran volver inmunes a esta enfermedad que, como sabemos, en el pasado mató a muchísimas personas. Ok, para provocar esta enfermedad y así poder inmunizar al paciente, esta práctica no estaba exenta de riesgos, pues en cierto número de vacunados contraían la viruela en una forma grave y morían. La variolización fue introducida en Europa, concretamente en Gran Bretaña en 1521, por Lady Mary Wardle Montagu. Sin embargo, la primera vacuna concretamente contra la viruela fue descubierta por Jenner, un médico rural inglés, en 1796. Llevó a cabo su experimento de inmunización contra la linfa de la viruela vacuna, es decir, de una forma de viruela propia de las vacas. O sea, más o menos de ahí viene el término vacuna de las vacas, porque este científico experimentó en vacas. ¿Qué es lo que nos viene a decir esto? Ok, la idea se le ocurrió al escuchar a una granjera de su pueblo decir que ella no cogería la viruela mala porque ya había cogido la de las vacas. O sea, básicamente esta mujer nos dice que pues ella no se podía infectar de viruela porque ya se había infectado de la viruela de las vacas. Esta mujer decía esto porque la viruela de las vacas era una enfermedad que producía una erupción en sus ubres y los ordeñadores de las vacas podían contraer esta enfermedad.
la cual les protegía frente a la viruela de los humanos. Jenner, que era profundo observador, estuvo 20 años estudiando este fenómeno y la forma de desarrollar el método de la inmunización. Básicamente estuvo 20 años logrando la vacuna contra la viruela. Ok, continuemos. Después de Jenner fue Louis Pasteur, el que dio gran paso adelante de la historia de las vacunas. De hecho, un dato curioso, Louis Pasteur es el que inventó la pasteurización de la leche, que es servir la leche y pues básicamente quitarle todas las bacterias. Él fue uno de los principales creadores, por llamarlo de alguna forma. Bueno, Pasteur es el que dio un gran paso adelante en la historia de las vacunas, al demostrar que al administrar de forma debilitada o atenuada del microorganismo que produce la infección, se conseguían unas defensas más puras que introduciendo al germen productor de otra enfermedad similar a la que se quiere prevenir, como había hecho Jenner. O sea, básicamente Pasteur puso en las personas un virus no tan grave a atacarlas. Ok, y para continuar les voy a explicar un poco sobre las vacunas. Para empezar vamos a definir qué es una vacuna. Como todos sabemos, una vacuna es vía inyectable, lo cual significa que con una jeringa nos transmiten un virus, que a su vez este virus va, por nombrarlo de alguna forma, pues va haciendo que nuestro cuerpo genere anticuerpos. Bueno, nuestro cuerpo y nuestro sistema inmunológico generan anticuerpos para poder atacarlo. Y ahora les voy a explicar un poco sobre la historia de las vacunas. Ok, dicho de esta forma breve, la vacunación es una medida consistente de administración de un preparado, que pues básicamente es la vacuna, con el objetivo de evitar la aparición de las enfermedades habitualmente infecciosas, causadas por los microorganismos frente al que se vacuna. O sea, básicamente la vacuna es como un tipo de medida de prevención ante varios de estos agentes infectantes a nuestro cuerpo. Se suele decir que la persona vacunada está inmunizada frente a microorganismos correctos. La historia de la vacuna se remonta a la antigua China, donde existen escritos del siglo XI en los que se hace referencia a una forma primitiva de vacunación, concretamente la conocida como variolización. La variolización es la inoculación del pus de la viruela para provocar esta enfermedad en una forma atenuada e inmunizar así al paciente. Básicamente les metían lo que se podría decir como que una pequeña parte para que se infectaran de viruela, pero no tan grave para que de esta manera se pudieran volver inmunes a esta enfermedad que, como sabemos, en el pasado mató a muchísimas personas. Ok, para provocar esta enfermedad y así poder inmunizar al paciente, esta práctica no estaba exenta de riesgos, pues en cierto número de vacunados contraían la viruela en una forma grave y morían. La variolización fue introducida en Europa, concretamente en Gran Bretaña en 1521, por Lady Mary Wardle Montagu. Sin embargo, la primera vacuna concretamente contra la viruela fue descubierta por Jenner, un médico rural inglés, en 1796. Llevó a cabo su experimento de inmunización contra la linfa de la viruela vacuna, es decir, de una forma de viruela propia de las vacas. O sea, más o menos de ahí viene el término vacuna de las vacas, porque este científico experimentó en vacas. ¿Qué es lo que nos viene a decir esto? Ok, la idea se le ocurrió al escuchar a una granjera de su pueblo decir que ella no cogería la viruela mala porque ya había cogido la de las vacas. O sea, básicamente esta mujer nos dice que pues ella no se podía infectar de viruela porque ya se había infectado de la viruela de las vacas. Esta mujer decía esto porque la viruela de las vacas era una enfermedad que producía una erupción en sus ubres y los ordeñadores de las vacas podían contraer esta enfermedad, la cual les protegía frente a la viruela de los humanos. Jenner, que era profundo observador, estuvo 20 años estudiando este fenómeno y la forma de desarrollar el método de la inmunización. Básicamente estuvo 20 años logrando la vacuna contra la viruela. Ok, continuemos. Después de Jenner fue Louis Pasteur, el que dio gran paso adelante de la historia de las vacunas. De hecho, un dato curioso, Louis Pasteur es el que inventó la pasteurización de la leche, que es servir la leche y pues básicamente quitarle todas las bacterias. Él fue uno de los principales creadores, por llamarlo de alguna forma. Bueno,
Pasteur es el que dio un gran paso adelante en la historia de las vacunas, al demostrar que al administrar de forma debilitada o atenuada del microorganismo que produce la infección, se conseguían unas defensas más puras que introduciendo al germen productor de otra enfermedad similar a la que se quiere prevenir, como había hecho Jenner. O sea, básicamente Pasteur puso en las personas un virus no tan grave a atacarlas. Quiero hacer una especial mención a la página de la OMS, la cual me permitió toda esta información. Y pues a ustedes por ver este video. Y pues creo que de mi parte sería todo. Tengan buenas noches, tardes o días. Yo soy Andrés Galindo. Y de mi parte sería todo por hoy.